Buenos días, señora Flor Altamiranda. Buenos días, los amigos y amigas oyentes de Panamá en directo. Hoy, lunes, mira, yo así yo lunes, miércoles Parece 10 lunes. de enero de 2024. Estoy preocupado hoy. ¿Por qué? Espero que el resto de la mañana no sea así. No, por el cambio de roles que ha habido hoy. Hoy Flor es la progre y Gonzalo el conservador. No, hombre, no. El mundo se está acabando. ¿Cómo El así? mundo se está acabando indiscutiblemente. Yo soy Hoy la progre. Flor asume el papel de progre y Gonzalo el de conservador. Porque yo estoy de acuerdo con Flor. O sea, ¿cuál es la noticia? Eso es irrelevante. Para los franceses la noticia es que ver si hace bien su trabajo como primer ministro. Eso es lo que cree Así es. usted. Pero es que es así, Gonzalo. Es lo que cree usted. Pero eso no es así. A los franceses, ¿qué les importa? Si el tipo es gay o no es gay, o si el tipo es buen primer ministro o es mal primer ministro. Pregúntele a los conservadores de la radical de Ah, derecha. no, pero si esos están en el juego también. Ah, bueno, pero y son una gran parte de la población en Francia, ¿no? Ya, no, no estoy, yo no me atrevería a tener la temeridad de decir que son una gran parte. Ah, no, bueno, primero le ganaron No, la mayoría a Macron en el una Congreso y gran parte, no, pero una cosa es el electorado y otra cosa es gran parte de la población. Son dos cosas diferentes. Pero, pero yo creo que al final, en ese punto, Freud tiene razón. Es decir, el tema es el desempeño del individuo. estoy de acuerdo con usted, profesor. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero, por ejemplo, destacar que una mujer llegue por primera vez a un sitio también hay que destacarlo. Y no porque sea mujer simplemente, sino porque logró ese hito. Un hecho Y, histórico, y es usted sabe, histórico. aunque Como lo que va a usted, ocurrir en México, es histórico. exactamente, es histórico. Pero Pero, hasta ahí. pero usted sabe, usted y yo sabemos que hay sectores de los países que no concuerdan con esos lineamientos. Y usted sabe que la sexualidad de una mujer, de un hombre, puede también pasar factura políticamente Pero hablando. eso, por supuesto, y eso está en el juego. Y el adulterio, por ejemplo. También, Hay que, también. hay que decir que son adúlteros cuando van a los cargos. No, no, no. Ahora, el hito histórico, destacable. Pero de ahí en adelante yo sí comparto con Flor que le metieron mucho gas, mucho helio al tema que el señor es homosexual. Bueno, esa es su vida. El tema es cómo destaca, cómo ejerce su función pública. El Sí, debate realmente, Gonzalo, viene dado, este debate yo lo tuve hace muchos años, cuando Lucy Molinari y yo hacíamos el programa juntos. El problema en el debate que aquel momento teníamos es si la persona lleva su estilo de vida, sea cual sea, a su gestión de gobierno, porque son dos cosas diferentes. claro. Una cosa es tu vida privada, lo que tú haces o lo que tú no haces, y otra cosa es tu desempeño como funcionario del Estado. Entonces, ahí es donde viene la línea gris esa que hasta dónde una persona con su estilo de vida, sea cual sea, repito, no estoy diciendo que uno sea bueno y otro sea malo, sino sea cual sea, traslada ese estilo a su gestión. Pero No, bueno, yo estoy de acuerdo con usted, pero fíjese, vamos a trasladar el tema a Panamá y traerlo a la tierrita. ¿Cuántas personas han comentado? Yo sí he visto bastante sobre la posición de que Ricardo Lombana no tiene primera dama si llega a ser presidente. Porque no importa, eso no va a definir, eso no define la elección. así Pero, es. pero usted sabe que hay grupos, sobre todo más conservadores, que eso lo toman en cuenta. Y Bueno, eso, pero es su derecho. por supuesto, por supuesto, Ahora, ¿qué toca en programas como este? Pretender orientar, ¿no? Si por supuesto. tú vas a votar, vamos a usar el mismo ejemplo, porque el señor esté casado o porque no esté casado, o vas a votar porque quieres que sea un buen presidente, que lo haga bien o que lo haga mal. Exacto. Bueno, pero hay gente que mete ahí el tema de la familia. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con el hecho de traspolar eso
hacerlo público para que la gente entienda que grupos minoritarios también pueden alcanzar un nivel No, de poder pero tan si los importante grupos como eso. minoritarios existen. Existen los grupos minoritarios en toda sociedad del mundo. Pero mi punto aquí, para concluir esto, que me parece un debate válido, también lo es válido, es eso, como la gente debe entender que cuando vas a evaluar el desempeño de un funcionario, presidente, primer ministro, diputado, ministro de Estado, alcalde, lo que fuere, tienes que evaluar su gestión como funcionario. Estoy totalmente de acuerdo. En debate no está la vida privada del individuo. En debate está cómo gestionó. ¿Cómo gestionó? Punto. Yo creo que eso es lo que se debe tratar, ¿no? Melissa, buenos días, ¿qué es su vida? Sigue en la Bueno, discoteca todavía, por lo visto. y estoy en la discoteca, amanezco feliz como raras ocasiones y totalmente de acuerdo con usted y con Flor en este debate sobre por qué hacer el énfasis en que si la persona es gay, si es negra, si es blanca, a las finales, como ustedes bien han comentado, en la capacidad de la persona y a las finales todos somos humanos, todos somos iguales, o sea, eso realmente no creo que debería ser tan destacado. O sea, sí ponerlo, pero no como un titular como tal, como que, ay, mira, el primer ministro es gay. Pero les iba a preguntar, antes de que salude a Leonardo que estaba viendo aquí, si ustedes saben por qué Campo Limber se llama Campo Limber. Por el señor Lindbergh, ¿no? Por Charles Lindbergh. Ah, ok. Es que yo pensé que yo era la única que no sabía. No, vámonos de aquí de nuevo. No, esta muchacha va a hacer camino de una vaina de aquí a diciembre. Ah, Voy a bueno, acabar pero hay con gente, él. hay gente que no sabe, para los oyentes que no sepan, porque Campo Libre se llama Campo Libre. Tuvimos un programa el día de ayer, el 9 de enero de 1928, el aviador estadounidense Charles Lindbergh a Panamá en Campo Limber. Y por eso es que Sí, sí, se sí. llama Campo Ahí Limber. aterrizó el señor Charles Lindbergh. Bueno, yo creo Ah, que señor Leonardo. Señor Leonardo, ¿usted sabe lo que es Campo Lindbergh, no? Buenos días, profe. Buenos días, Flor, Gonzalo, Melissa, la audiencia de Panamá en Directo. Sí, yo sé lo que es Campo Libre, sí, conozco el área. No, no, no. Sí, ¿dónde Pero queda? no yo No sí venga a sé. enredarme con la respuesta. ¿Dónde queda ¿sabes Campo dónde queda? Lindbergh? Sí, es entre Parque Lefebvre y no recuerdo, y Juan Díaz. Por ahí tengo el Ángeles. conocimiento que debe ser. Yo he ido por ahí, Ángeles pero no Flores está reconozco la lejos. calle. ¿Qué fue? Yo circunvalo todo. Sí, que por ahí. Claro. Estás muy Yo voy por ahí equivocado. y me Entre Parque dicen, aquí empieza Lefebvre, Campo Limber. Ah, bueno, está bien. oiga, El que sí entre no debe Parque tener Lefebvre y idea es Guandía. Gonzalo. En el medio está arriba abajo, ¿no? Para que estemos claros. Entre Por el Parque área. Lefebvre y Guandía, en el medio está arriba abajo. O Por sea, esa por ahí. misma área debe estar, seguramente. Hasta yo sé en dónde queda Campo Limber, mira. Está muy buena esa respuesta. Queda por No, al esa señor área. Gonzalo no le voy a preguntar, porque el señor está aquí, pero no está aquí, ¿no? Eso es por el estadio de fútbol, ¿no? Sí, por esas inmediaciones. Correcto. Usted está más cercano que Leonardo. Que Usted está más Leonardo, cercano que sí. Yo siempre llego por ahí, así que esa es mi referencia. Eh, oiga, objetivamente, lo estaba comentando Gonzalo, muy, pero muy preocupante la situación en Ecuador. Y creo que Latinoamérica debe dar un paso más allá de las declaraciones y la retórica. Latinoamérica, como un todo, debe sentarse a debatir este tema de Ecuador, porque las cosas de la vida. El problema institucional de Ecuador, el presidente anterior lo resolvió invocando la Constitución, adelantando las elecciones. Fueron elecciones. El señor Noboa asumió la presidencia por el tiempo que la tiene que asumir. Y teóricamente el tema institucional ha sido resuelto. Pero es evidente que el problema no es institucional. El problema es de delincuencia. El problema es de seguridad pública.
El problema es de carteles. Y creo que con lo que hicieron en Ecuador ya dieron un paso mucho más allá. Yo no sé ustedes, pero a mí inmediatamente me vino a la memoria Medellín, en las épocas de Pablo Escobar, Por- donde él tenía el control de la ciudad y del pueblo y de todo, ¿no? Yo creo que Latinoamérica tiene que evaluar esto mucho más allá de los planteamientos de solidaridad con el presidente Noboa, porque el movimiento que ocurre en Latinoamérica no es enfocado solo en Colombia, ni solo en Ecuador, ni solo, eso estamos, ni solo en México, sino que, entre otros, Gonzalo, que nos alimenta todas las mañanas con el tema regional o mundial, pero sobre todo cuando se habla de la parte regional. Esta historia de los carteles se viene hablando desde hace cuántos años, Años, sí. y cómo ha ido permeando toda la región. Parece que en Ecuador hay algunos que son más inquietos que en otros países. Y esto de haberse metido en un canal de televisión era como de película, Sí. Horrible. era como de película. Haberse metido en el ¿No? canal Y de el terror que televisión. vivieron estudiantes de una universidad para evitar que los secuestraran, cerrando puertas, poniendo cantidad de sillas, pupitres detrás de la puerta fue... No, las imágenes de ayer fueron fuertes, todas. Los, Muchos dicen, Leonardo, que sí, esto que se está viendo en Guayaquil, que como yo lo comentaba, no es el Ecuador que se vivía hace 20 años, en lo Así absoluto. es. Se da en gran parte, y repito, eso es lo que dicen algunos analistas, otros no concuerdan con esa teoría, se da en el momento que Rafael Correa expulsa a los Estados Unidos de Guayaquil, porque recordemos que Estados Unidos tiene una base militar en Guayaquil, que es una zona portuaria de Ecuador muy importante, y que a partir de ese momento, digamos, empieza a abrirse un camino mucho más fácil para todo el tema de la salida y entrada de droga a esa zona de Sudamérica. A partir de ese momento es cuando se empieza a mencionar que los cárteles, sobre todo ecuatorianos y con llegada de cárteles colombianos y mexicanos, empiezan a empoderarse y a tomar el control de esa zona. llama la atención la coordinación, cuando uno entra a ver lo ocurrido, la coordinación para los motines, para las revueltas y para las fugas que hubo en las cárceles de Ecuador, ¿no? Más que nada por los dos pesos pesados que fueron a verificar en el conteo y se dieron cuenta que no estaban, por ejemplo, y son los dos que pudieron haber activado más fuerte estas revueltas que se dieron. Y la situación de la población. Hay personas que han tenido que quedarse encerrados en sus casas porque es la recomendación. No salga de sus casas en estos momentos. Encerrados en sus casas y gran parte de las ciudades del país paralizadas por el terror y el miedo a que cualquiera pueda estar en la calle y pueda ser víctima Yo no de saldría ni a la esquina. Ujú. Entonces, y no estamos hablando de un país que queda en otro continente, no. Como decimos, es Ecuador. Es la misma región, el mismo continente. eh, la crítica importante que hacía la población, y es parte de los testimonios que se pudieron rescatar ayer, es por un lado lo tarde que reaccionó públicamente el presidente Noboa, ¿no? La información señala que se dieron hechos, se dieron hechos, se dieron hechos, y recién casi en la tarde-noche fue que el presidente Noboa salió a dar declaraciones y a decir cómo iba a actuar la administración que acaba de tomar posesión. No, No, pero la hay que decisión dejar, fue militarizar, ¿no? El país. no, pero es que hay que dejar claro, la reacción que se da el día de ayer por parte de estos grupos terroristas viene dada por el estado de excepción anunciado el día anterior por Daniel Noboa. Ujú. Daniel Noboa anuncia el estado de excepción para enfrentar a estos narcoterroristas, y al día siguiente es cuando explota todo esta ola de violencia, y ya es en la tarde cuando él anuncia el conflicto interno en Ecuador, poniendo y nombrando cada una de las bandas y mencionándolas como objetivo militar. No nos olvidemos que fue en Ecuador donde se asesinó a un candidato a la presidencia hace unos meses. Sí. Todo es parte de un todo y bueno, y Guayaquil, como usted lo decía, Gonzalo, es una de las ciudades que más ha sido afectada por el tema del narcotráfico y ahora el narcoterrorismo. ¿Qué es lo que me preocupa a mí, además de la situación de seguridad pública y de la delincuencia organizada?
Cuando escuché al presidente, cuando leyeron la decisión del gobierno, encabezado por el presidente Noboa, de convocar al ejército. ¿Y por qué le digo que me preocupa? No porque digo que la medida haya sido mala, por el contrario, es evidente que es lo que tuvo que hacer. Ya aquí el problema no era un problema nada más de que la policía enfrentara a la delincuencia, tenía que ir con un pie de fuerza mucho más, naturalmente, más fuerte. Lo que me comienza a preocupar es que este tema de carteles, de narcotráfico, de seguridad pública, etcétera, comience a darle ideas a los militares en la región de que ellos son los únicos que pueden enfrentar este tipo de situación y combatir este tipo de situación. Porque que convoquen al ejército, que salga el ejército a la calle, como estábamos viendo ya hace unos segundos atrás en las imágenes que puso Melissa. Y bueno, tienes que enfrentarlo con la fuerza que tienes a la mano. Pero eso es muy diferente a que, como los civiles están incapacitados, porque la justicia se demora, porque la fiscalía, porque los jueces, entonces entremos nosotros los militares a poner orden y disciplina. Eso es lo que me preocupa. Para reflejo de lo que usted dice, profe, en Uruguay está el ex militar, ahora político, Guido Manini Ríos, quien era la principal figura de las Fuerzas Armadas uruguayas y pasó a la política hace 5 años, ahora es senador. Y pone en su cuenta de la red social Twitter algo como esto, ¿no? Escribió, esto fue ayer, sobre el tema de Ecuador. Al igual que el 15 de abril de 1972 en Uruguay, un gobierno democrático debe recurrir a las Fuerzas Armadas para frenar a los que quieren pasarle por arriba al Estado de Derecho. Esto explica por qué siempre aparecen quienes quieren disolver o desnaturalizar las Fuerzas Armadas. Un militar, ahora político, reaccionando al tema desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, ¿no? Todo un tema a debatir, Leonardo. Ujú. Todo un tema a debatir, porque yo soy de los que creo que no debe haber ejército. Latinoamérica no tiene forma de justificar sostener ejércitos para ir a qué guerra, contra quién. En la misma Latinoamérica donde la pobreza nos golpea en la cara, sin hablar de ningún país en particular, porque habrá unos con más énfasis y otros con menos énfasis, pero la pobreza nos golpea en la cara, en toda la región latinoamericana. Y es la misma región que sigue teniendo ejércitos para ir a qué guerra. ¿Para ir a qué guerra? ¿A pelear contra quién? Dicho eso, bueno, y entonces hay unos que tienen submarinos y tienen fuerzas aéreas y tienen, ¿no? Pero ahora resulta que viene este otro flagelo. No, existe este otro flagelo. La delincuencia organizada. Ahora eso justifica tener ejército. Si eso justifica tener ejército, entonces también va a justificar que sean los militares los que diriman este tipo de temas. No puede ser. Y pregunta para Gonzalo, ¿cómo se podrían leer estas acciones que ha tomado Noboa a menos de 100 días de estar al cargo de la presidencia? Pues es que lo veníamos diciendo, Melissa. El tema de la violencia en Ecuador se viene registrando desde hace años. Incluso hay quienes le ponen el dedo en la llaga al señor Rafael Correa de instrumentalizar a este tipo de bandas criminales como por ejemplo los Latin Kings, que en su momento, cuando Rafael Correa era presidente, les dio personería jurídica. Daniel Noboa lo que llega en esta poca estadía que él va a tener en la presidencia, porque repito, él lo que va a hacer es terminar de cerrar el capítulo de Guillermo Lazo, es mano dura contra las bandas terroristas narcotraficantes de Guayaquil. A partir de ese momento es cuando las bandas empiezan a publicar los videos, empiezan a decir que ojo con lo que está planteando el señor Noboa de enfrentarse cara a cara con ellos. Fíjese que ayer yo leía, profesor, un análisis muy interesante sobre el qué hacer. Qué hacer por el lado de irse por el camino de Bukele, que es lo que Noboa pretendía o pretende de alguna u otra manera, o en su efecto también aduciendo el uso de armas y el uso de la fuerza
irse a México, en donde lamentablemente eso no ha resultado. Entonces, la pregunta que se hacía el analista es, ojo, no es lo mismo comparar las pandillas locales de las maras en El Salvador que las bandas y los cárteles transcontinentales de México. Por eso México, que ha luchado con violencia y que ha luchado con mano dura frente a los cárteles, no ha podido ganar esa batalla. ¿Será que Ecuador la puede ganar? Bueno, Eso. dice aquí nuestro oyente, el amigo Martínez, ayer Patricia Bullrich habló de que lo de Ecuador es un problema global de Latinoamérica y así debe ser enfrentado. Nadie va a poder pelear solo. Esto ya es global, sigue diciendo. El domingo atraparon en México a un pandillero panameño condenado acá y lo agarraron en un operativo y él llevaba drogas en un carro. Sí, si la señora Patricia Bullrich dijo eso, por ahí va el asunto, ¿no? No, pero más. Cristi, buenos Buenos días. ¿Qué días, es su buenos días. vida? Buenos días. Y ella ayer también hizo una declaración que si de verdad llega a pasar, tal vez es la primera vez que veríamos una cooperación real en Latinoamérica en términos de seguridad, porque ella además dijo que ella ponía a disposición del presidente ecuatoriano las Fuerzas Armadas y los estamentos de seguridad de Argentina. Yo creo que yo vi ese mismo artículo del cual habló Gonzalo, pero yo también creo que hay un modelo a seguir y esto depende mucho de los papeles que tenga el ejército y el otro modelo a seguir, que no es exactamente la misma situación, pero donde hubo avances. Y aquí yo sí creo que el papel de Estados Unidos va a jugar un rol muy importante y es el modelo colombiano. Yo creo que parte de lo que ha pasado y senadores republicanos estaban incluso ayer hablando que tomó mucho tiempo y ha tomado mucho tiempo el pronunciamiento de la Casa Blanca. Y yo creo que aquí es donde pasa un error, no sé si un error, pero lo que hay es un hueco y es una de las fichas que yo no sé muy bien cómo va a caer. Y es el compromiso que ha tenido Estados Unidos frente a los problemas de seguridad de la región, porque no es solamente Ecuador, que es cúmulo, como decía Gonzalo, de una serie de debilidades institucionales que yo sí le pongo el dedo, no solamente por haber reconocido en su momento a las bandas, pero además de la debilidad institucional de Ecuador en este momento, yo sí le pongo el dedo al expresidente Rafael Correa. Pero Estados Unidos también lo que pasa es que a diferencia del compromiso que tuvo Estados Unidos con el Plan Colombia, el momento de apoyar a Colombia en la lucha contra los grandes carteles, Latinoamérica en los últimos 15 años no ha sido la prioridad de Estados Unidos. Y que a mí me parece un poco extraño y poco cortoplacista, sobre todo si no había mucho compromiso en la era de Trump, creo que para Biden Latinoamérica ha sido, desde la era de Obama, Latinoamérica no ha sido una prioridad para Estados Unidos y ellos tienen un problema fronterizo que solamente se está agravando con el tema de la seguridad latinoamericana. Y para entender el problema que existe, países cuyo que nunca habían tenido problemas de seguridad o que la seguridad no era un tema, como Chile. Hoy, cuando uno ve las encuestas a través de toda la región, el problema número uno es seguridad. Y en gran parte viene por esta cooperación y esta organización de bandas transnacionales que existe. O sea que tal vez sí estamos enfrentándonos a que por primera vez nos va a obligar a los latinoamericanos a tener que cooperar entre nosotros en temas de seguridad. Y el tema que usted mencionaba de los militares, a mí me preocupa más, porque si bien es cierto, es una medida que algunos aplauden, cuando ayer la Asamblea Nacional de Ecuador le dice a las Fuerzas Armadas, podemos hablar de amnistías por el actuar en medio de este conflicto interno. Y eso también preocupa sobre todo por lo que usted menciona, profesor, porque no solo la Fuerza Armada es la salvadora, la superheroína de este conflicto, sino también puede pasar de agache frente a la ley. No sé si me explico. Entonces, no solo somos salvadores, sino que además tenemos amnistía para poder hacer lo que queramos, ¿no? Y eso puede Eso, ser preocupante. por Peligrosísimo. Porque si nosotros vemos la historia de los países latinoamericanos y sus ejércitos, es de muchísima preocupación.
Pero ¿por qué yo mencionaba al ejército? Porque yo creo que sin duda el ejército va a jugar en todos los países un papel importante. Y el nivel de corrupción o no que haya dentro del ejército es la capacidad que va a tener de ser efectivo o no. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos instituciones débiles, llámese el ejército, la justicia, la policía, etcétera, 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 están infiltradas por estas bandas en grandes casos. Gran parte de lo que tuvo que hacer en su momento Uribe fue limpiar el ejército y gran parte de lo que ha sido el fallo, el gran fallo de Cuidado, México que es que no solamente han logrado la capacidad de penetrar el ejército, la policía, han logrado penetrar el sistema judicial. el sistema judicial, la política desde la base, o sea, la política desde la cuadra más local hasta el nivel más nacional a través de la región, la narcopolítica ha atravesado y ha cooptado la región. Y, por ejemplo, una gran diferencia entre México y lo que logró hacer en su momento Colombia es que México nunca pudo limpiar del aparato estatal, llámese el ejército, la policía, las regiones. Hay regiones que hay gobernadores que prácticamente abiertamente responden al narcotráfico. En México hay áreas que controla el gobierno central federal y hay áreas que no. Y México nunca pudo limpiar de una manera efectiva de estas infiltraciones a los carteles de droga. Y eso se ve simplemente con las declaraciones de los migrantes, ¿no? Hay varias que hablan de que al llegar tanto a Centroamérica como a México, más que nada, son asaltados, abordados, secuestrados, agredidos por los narcos o por pandillas asociadas a los narcos, y eso relata lo que pasa en la región completa, Por en toda supuesto. la región, desde el sur al norte, porque para que la droga llegue a Estados Unidos, los informes señalan que pasa por Panamá. Para que la droga llegue a Sudamérica, los informes señalan que pasa por Panamá y otros países. Inclusive cada vez se encuentran más exportaciones, entre comillas, pero son exportaciones de droga que llegan a Europa y que todas salen desde Sudamérica o de Centroamérica. Lo de Entonces, México es terrible. el narco está presente, pero, y aunque lo queramos ignorar, hay que atacarlo de alguna manera. Y es un peligro que nos puede afectar a todos. No, Fíjense Aquí me que dice un oyente ayer, que el tema de Ecuador, perdón Gonzalo, el tema de Ecuador ya se salió de las manos al propio país. Tocará aplicar la mano dura con mucha fuerza y el ejército a la calle. Costará muchas vidas, pero si no lo hacen, así perderán la batalla con el narco. ayer leí yo no sé, profesor, usted que luchó contra la dictadura, leí un tuit de un analista venezolano que me llamó mucho la atención, que le pregunten, bueno, yo sé que lo suyo son los derechos humanos, me gustaría saber cómo sería el trato que le darían a estos terroristas en Ecuador. Y el señor responde algo que a mí me gustó la respuesta. Ese es todo un tema que viene de la mano. Le dice así, yo no sé si estoy coincide porque yo creo que aquí lo que se menciona es interesante. Él dice, los derechos humanos incluyen el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, también el debido proceso, para garantizar juicios con estándares. Los derechos humanos buscan justicia, no impunidad. exactamente. Y me llama mucho la atención eso, porque ahí viene el tema de la amnistía de la que se habla desde la Asamblea Nacional Ecuatoriana. Y a mí me parece, ojo, me parece no peligroso, no preocupante, porque hay que partir de la premisa de que la Fuerza Armada ecuatoriana se va a comportar como tal. La consulta es la actitud que pueden tomar frente a lo que usted menciona. Es que ahí viene, son temas que vienen de la mano el uno con el otro. En medio de una balacera, Gonzalo, ¿cómo tú le pides a los militares o a la policía que no se olvide de los derechos humanos? Cuando la vida de ellos mismos también está en riesgo frente al agresor. Exacto. O sea, es difícil. Pero yo no creo que, yo no creo, o sea, por lo menos mi concepción de derechos humanos, de la manera en que yo tal vez lo he visto y lo he estudiado, es, mucha gente piensa que cuando hablamos de derechos humanos nos preocupa, y yo creo que sí nos debe preocupar porque somos un Estado de Derecho, pero el trato que se le da a los presos, a los terroristas. Pero lo que a veces la gente se olvida es que los derechos humanos, o el debido proceso, más que los derechos humanos, lo que garantiza es que personas inocentes no sufran por abusos que cometen las autoridades. Ese también es un concepto. Pero el derecho humano también es el de la persona común de poder vivir y hacer su vida, que es el debate que siempre tenemos en El Salvador, ¿no? De hacer su vida de una manera que no esté atacada, amenazada por estos grupos que son terroristas.
Y este debate en su momento en Latinoamérica se tuvo, no sé si nos acordamos, en los 60, en los 70, cuando en las grandes ciudades de Latinoamérica explotaban carros por los grupos terroristas de guerrilleros. En ese momento estaba en juego la balanza o del individuo común de poder y del Estado de protegerlo. 7-1. Escucha, un ruido ahí. 7-1. Vamos a la información rápidamente, me dice. La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo. 7 de la mañana, 1 minuto. Y tenemos que durante los actos conmemorativos del 9 de enero en el Centro de Capacitación Ascanio Arosemena de Balboa, el ministro de Asuntos del Canal, Aristides Royo, reiteró la concentración de la vía interoceánica de realizar consultas públicas antes de llevar a cabo cualquier proyecto en el río Indio, respetando la voluntad y opinión de la comunidad. Royo destacó que el Canal de Panamá no buscará la construcción de un embalse en el río Indio si la comunidad local se opone a ello. El Canal de Panamá no va a intentar hacer un embalse en río Indio si los habitantes de Río Indio se oponen, así que la consulta pública es un factor determinante, dijo el ministro. Clima. Buenos días. Siguen los vientos fuertes y oleajes en el Caribe panameño. Tendremos índices ultravioleta altos a extremos en el país, con temperaturas de 35 grados Celsius en el Pacífico panameño y 32 grados en el Caribe. Algunos aguaceros débiles se esperan hacia Darién, frontera con Colombia. También nublados y lluvias débiles y dispersas en el Caribe. Se esperan cielos nublados, especialmente hacia las montañas y cordilleras de Bocas del Toro, comarca Nove Buglé y norte de Veraguas. Soy Annette Quinn, para Panamá en directo. Internacionales. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso que se proporcione seguridad y protección a los altos funcionarios que conforman el Gabinete Estratégico de Seguridad, así como a sus cónyuges e hijos que residan en el país. La disposición consta en el decreto 112 suscrito por Noboa este martes, día en que Ecuador vivió una jornada de terror con vehículos incendiados, ataques con explosivos, secuestros de policías y con un número aún no determinado de agentes penitenciarios retenidos por los reos en las cárceles. Entre los integrantes del Gabinete de Seguridad figuran los ministros del Interior, de Gobierno, Defensa y las máximas autoridades del Centro de Inteligencia Estratégica, entre otros. Ya son las 7:03 de la mañana. Minuto informativo en Panamá en directo. 7:04, profesor. El profesor va a estar nuevamente con ustedes, así que avanzamos en el noticiero. Vamos a Sí, hay un ruido como raro ahí. Le hago una consulta, Flor. ¿Usted estuvo en el Rock Carbo ayer? No, pero fíjese que pasé por allí como a las 11 y iban a ser las 12 del mediodía y es una cantidad de vehículos y llegamos a pensar que sería algún partido, como ya empezó la serie juvenil de béisbol, pensábamos que era algún partido que se iba a realizar ayer en el día. Fuimos y regresamos como a las 4 de la tarde y pasamos por ahí, eso estaba que no cabía un carro más. No, Estaba llenísimo el Rotcarú y después cuando llegamos a casa a mirar para ver qué canales estaban dando el partido. No, ahí nos dimos cuenta que no era eso, que era un acto de Osana. La unción. ajá, es correcto el acto de Osana con los candidatos presidenciales. Bueno, habían 2 candidatos presidenciales, Melitón Arrocha, que va a estar con nosotros esta mañana, y el candidato presidencial de Realizando Metas y el Partido Alianza, Ricardo Martinelli. Y a su Habían vez otros candidatos. había 2 candidatos a alcalde, Flor. Estaba Sí, Luis el de- Bermúdez y Raúl Ricardo Rodríguez. Y bueno, Correcto. y Luis Casís, bueno, con Willy Bermúdez. Pero eso era una cantidad impresionante de gente la que había allí. Mucha gente, muchos carros, mucho movimiento en el área. Bueno, en la foto mostraban que el estadio estaba lleno de gente. Y el señor, iba a decir monseñor, no. El pastor Álvarez, Apóstol. El apóstol. apóstol. A él le dicen el apóstol. Ah, bueno, le dicen. Esto,
El señor Álvarez, en helicóptero y todo, Ah, haciendo la unción desde los aires. emulando a Ulloa. Sí, que lo hizo en medio de la pandemia, cuando todos estamos encerrados producto del COVID, y eso, bueno, fue altamente criticado por un grupo de la sociedad. Sí, 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 Ahora sí. volvió a pasar con el pastor Álvarez. Pero antes de, bueno, sí, hubo este evento donde hubo muchos panameños y estaban los políticos ahí. Algún día los políticos van a aprender la lección, esté tranquila. Ujú. Cristi dejó sobre la mesa el tema de derechos humanos y demás. Es que, Cristi, para el que tiene un pariente caído, es difícil que le hables de derechos humanos. Pero es que, sí, Difícil. no, yo lo entiendo, pero lo que a mí me preocupa no es, cuando yo hablo de derechos humanos, no es por, la gente siempre lo enfoca de la manera de que, y creo que está viendo los comentarios, cuando si a la sociedad le importa más el derecho de los humanos de esa basura la gente decente pueda trabajar. El tema cuando se rompen los estados de derecho, yo sé que suena como pasivo hablar de eso, es los abusos que se cometen exactamente contra la ciudadanía que no tienen nada que ver en el proceso. Cuando se saltan los procesos y queda a discreción de las fuerzas, digamos, Claro, claro, por ah, supuesto. es la Pero historia es que la... que, pero Son no, riesgos. pero nunca Sí, olvides que esos Latinoamérica está llena delincuentes, de... pero nunca te olvides que esos delincuentes no pensaron ni un poquito en derechos humanos No, cuando avasallaron a sus víctimas. por supuesto, pero o sea, por supuesto, pero si esto no lo vemos, yo no lo veo desde la óptica desde los delincuentes, pero Latinoamérica tiene en su historia cientos de miles de desaparecidos que llegaron, que exactamente por este mismo concepto, cuando se rompen los estados de derecho, cuando los ejércitos se tomaron los países exactamente para luchar contra las guerrillas, hubo cientos de personas desaparecidas que no tenían nada que ver con el problema de la guerrilla. Ese es el tema. No es el maleante, no es el preso, es cuando los abusos se cometen, que es el hijo que salió de la cocinera y más nunca apareció. Y esas historias se repiten en nuestra historia Claro. latinoamericana porque no hubo un debido proceso. Los famosos habeas corpus en Argentina, donde desaparecían hasta el abogado que ponía el habeas corpus. Ese es el problema. Es cuando ¿Cuál eso... sería la salida? ¿Cuál sería la salida para atacar un tema Ese de es Bueno, ahí criminalidad tan grande como la que hay en esos el países? ese balance. debate es interminable, porque hay quienes Es dicen que interminable. legalizando la droga resuelve parte del problema Exactamente. de estos carteles y demás. el Yo soy, punto yo medio soy es partidaria demasiado de eso. gris, demasiado gris. Medio es demasiado gris, porque como digo, aquí tal vez un ejemplo es cómo España logró acabar con ETA, pero tomó 30 años, o cómo tal vez Colombia logró acabar con los carteles, pero nosotros todavía también lo hizo sin acabar con el Estado de Derecho, entre comillas, pero tenemos también el registro de los abusos, de los falsos positivos, o sea, es una línea tan delgada que cuando llevas a sociedades a este nivel, lastimosamente, los que pagan realmente el precio de un lado de la falta de seguridad y después de los abusos que pueden cometer los estados, lastimosamente es el ciudadano común que no tiene nada que ver. Pero en medio de esos abusos que comete la autoridad con tal de acabar con el crimen organizado, en medio de eso, ¿qué pasa? O sea, la cantidad de gente que sufre y que no tiene nada que ver será mayor a la cantidad de gente que sufre cuando el crimen organizado está activado sin que nadie le ponga un Es estate quieto. eso no, porque, o sea, no puedo decir a esta circunstancia, a este momento qué va a pasar, porque no lo sabemos. Estamos en medio del experimento. Los historiadores podrán juzgar. Yo puedo decir un poco si podemos hacer, que no es lo mismo, pero si podemos tratar de hacer alguna comparación con lo que ocurrió en Latinoamérica en los 70 y en los 80, cuando tenías a los montoneros, a los tupamaros volándose, por lo menos yo que conozco el tema de los montoneros, volándose todo Buenos Aires. Efectivamente, la sociedad estaba harta y llegaron los militares argentinos, dieron el último golpe de Estado con la idea de arreglar esta situación porque la ciudadanía común estaba harta, secuestros todos los días, asesinatos todos los días, y la ciudadanía estaba harta. Llegaron los militares, acabaron con el problema de manera muy efectiva en los primeros 5 meses, y después lo que pasó es que tuvieron 4 años más de una dictadura terrible, donde hoy la gente se acuerda más de los abusos que cometió el Estado
que el problema que llevó a que esa dictadura llegara. Entonces, sí, el Estado yo creo que no se puede reducir a jugar al mismo nivel que estos grupos terroristas, porque en el fondo son casi terroristas. Ahora, ¿cuál es el nivel? ¿Cuánto tiempo toma? A España le tomó acabar con ETA casi 20, lo hizo en el marco del Estado de Derecho y le tomó 20 años y no era una organización que estaba tan infiltrada en el Estado, con un país con una institucionalidad mucho más grande de la que tienen los países latinoamericanos, donde estos grupos han podido florecer por la falta de Estado Bueno. y institucionalidad. Oigan, cambiando el tema radicalmente, no sé si pudieron conocer, bueno, ¿cómo no lo van a poder conocer? Si aquí tuvimos al capitán Alemán, ¿no, Flor? Gabriel. el lunes. Alemán planteándonos las preocupaciones que tienen los pilotos del canal con respecto al tema del problema del agua y la operación del canal. No sé si vieron la carta que tiene fecha 13 de diciembre, en la cual, yo no sé ustedes qué interpretaron, yo interpreté que el Ejecutivo no va a mover un dedo. Bueno, y por No lo que dijo el dijo ministro eso, Royo, cuidado, espera, la carta no dijo eso. La carta dice que hay que ir a consultar con la población, que pero si es la que, profe, población se opone, que no sé qué. Es decir, entre líneas, mi impresión es es lo mismo que yo interpreté. que el 1 de julio el otro gobierno va a ver qué hace. Y con las declaraciones del ministro Royo de que hay que hacer la consulta, si la gente no está de acuerdo, no hay nada, entonces eso ya es de lo por hecho de que no va a hacer nada. Pero es que yo no tengo ni que hacer la consulta para saber lo que la población aquella va a decir. Entonces, la pregunta aquí es, como dice el señor González, una población de ¿cuánto? Vamos a suponer que sea de 30.000 personas, que podrían ser los afectados por embalses. Uno, modificar la ley. Dos, ampliar más la cuenca hidrográfica del canal. Y tres, hacer nuevos embalses. Los embalses traen los embalses no es otra cosa que inundación. Para que estemos claros, embalse no es otra cosa que inundación. Y supongamos que son 30.000 personas afectadas. Supongamos. 30.000, asumiendo que son, ¿qué? 5.000 familias. Entonces serían 25.000, si ponemos un promedio de 5 personas por familia. 25.000 familias, perdón, 5.000 familias o 25.000 personas va a tomar la decisión de que no se haga esto en detrimento de los 4 millones y tantos de panameños y en detrimento de parte del comercio mundial. Explíquenme esta historia cómo es, para saber si es un nuevo modelo de democracia. Para saber si hay un nuevo modelo de democracia. Es evidente que el gobierno de Cortizo o el que venga junto con la autoridad del canal tendrá que hacer una labor de explicación, tendrá que hacer una labor de indemnización, evidentemente, pero todos los expertos nos están diciendo que ese es el paso a seguir. Es evidente que la crisis social en torno a adentrar y tratar de buscar la solución para el tema del agua va a explotar en algún momento. Yo leía la semana pasada, si no me equivoco, fue Bloomberg, que hizo una nota completa sobre la situación del Canal de Panamá y también sobre las soluciones que tiene. Inclusive entrevistaron al director de recursos hídricos del Canal de Panamá, hablaron con Aristides Royo, el ministro para Asuntos del Canal. Pero lo que resalto de todo esto, que destacan la carta del capitán alemán a la presidencia, pero que fueron hacia el área de Río Indio. Directamente, fueron a conversar con la población que está allí. Evidentemente, de las 10 personas que entrevistaron, hay 9 que se oponen a moverse del lugar y que dicen que están ahí plantados y que no van a sacarlos de ninguna manera. A la crisis social a la crisis social a la que vamos es una crisis que hay que enfrentar desde varias aristas. Y parte de esto es una labor que no tiene que hacer un gobierno, lo tienen que hacer varios. Pero la acción tiene que ser rápida, porque si no se ejecuta, se va a entrar en un problema peor, que es el tema del agua para el canal y para el país.
pero a su vez esa nota resalta y pone sobre la mesa la pérdida de competencia que tiene el Canal de Panamá respecto al Canal de Suez, que ahora está afectado por el tema del Mar Rojo, respecto ahora inclusive a otras rutas alternas que se están generando, y esta situación va a poner en problemas al país, porque nadie la quiere abordar, que es la realidad. El actual gobierno no lo quiso hacer, el anterior se enredó esperando las propuestas y hay que ver qué va a pasar con el próximo, porque lo que pasó con la mina en noviembre, en octubre y noviembre es un detalle a lo que puede llegar a pasar con el tema pero ¿por de qué? Río Indio. Ajá, buen punto, Leonardo. ¿Por qué es un detalle? Porque ahora, por ejemplo, la arquitecta mentirosa se siente empoderada ¿Sí? y ella siente que ella cogobierna porque ella es la líder y la vocera de los ambientalistas de este país. El amigo Saúl y compañía limitada se sienten empoderados. Le puedo coger apuestas hoy de que ese sector se va a oponer a ampliar la cuenca y a hacer los embalses. Le cojo apuesta a lo que quiera. Y una Entonces, respuesta la de ese decisión es, empoderamiento, profe, fue las imágenes que se dieron ayer desde el área cercana a la mina, sí, allá en Colón, sí, sitiada completamente por manifestantes que volvieron a cerrar el paso, caminaron hasta el lugar y empezaron a gritar consignas de todo tipo cuando el lugar ya no estaba operando. y detrás de la arquitecta mentirosa y de Saúl vienen entonces los educadores. Y viene Toribio, ¿no? Y entonces, nuevamente, Uridio. Y prende otra vez el copiar mis país, frases. Y después métele candela al país. O sea, la capacidad de autodestrucción que estos grupos han demostrado tener, de autodestrucción para con el país, y que el resto de la población se queda como soqueta observando. Y entonces al final no se hace nada. O se hacen medidas extremas, como lo que está ocurriendo ahora con el tema de la mina. Por eso yo le vuelvo a decir, aquí me están dando una información Ahora, que está interesante para compartirla. Es que son cerca de 2.000 personas, imagínense, yo estoy diciendo eso es lo que le 30.000. iba a preguntar, profe. La consulta pública tiene que ser solamente con quienes están en esa área, porque yo pienso que debería ser una consulta nacional. Y el canal es un tema de todos. Sí, pero es evidente que va a haber un grupo de personas, Flora, afectadas por la decisión. Y hay que hablar con ellos, Bueno, con eso sin duda. hablar con ellos. Entonces, No es que los van a lo que sacar de ahí y ocurre, van a dejarlos Flor, tirados, ¿no? Hay que Flor, resolverles la vida. lo que nos está ocurriendo una vez más como sociedad. Alberto Alemán Subieta fue administrador 2 periodos. Un periodo de Jorge Quijano y el periodo que está transcurriendo de Ricaurte Vázquez. Y desde Alberto Alemán Subieta hasta Ricaurte Vázquez nos vienen advirtiendo los agentes del canal del problema del agua. Del problema del agua. Del problema del agua. Hay que tomar decisión. Nos hemos gastado como país, a través de los recursos del canal, una fortuna de dinero en los estudios. El tema del agua en el canal ya no resiste un estudio más, igualito que el tema de la educación. Ya no cabe en la pared un estudio más. Ya, ¿no? Ya están los estudios. Vázquez se trajo de nuevo al cuerpo ingeniero de los gringos. El cuerpo ingeniero finalmente le dijo lo mismo que ya había dicho años antes. Ya se sabe por qué la administración de Martín Torrijos tuvo que achicar la cuenca hidrográfica para no tener problemas con este grupo de familias allá. Ya eso lo han explicado. Pero ahora, cuando nos han dicho que el tema del fenómeno del Niño puede que sea más recurrente y que al mismo tiempo la población del país crece y en consecuencia la demanda de agua crece, como país tenemos que tomar una decisión de qué vamos a hacer. Porque yo soy de la teoría, me imagino que nos costará una fortuna, pero bueno, hay que hacerlo, que no, el país y el canal, ambos, no deben circunscribirse a una sola de las opciones, que o Río Indio o Bayano. No, hagamos las dos. Salgamos de esta historia. Ejecutemos los dos proyectos. Pero ahora,
como estamos transitando de la democracia al democratismo, porque no es lo mismo democracia que democratismo, entonces hay que hacer la consulta. No, señor, lo que hay que hacer es, vengan acá esta familia, ¿cuánto es el globo de terreno suyo? Tanto. Calculemos cuánto vale eso, tanto, y el Estado o el canal o ambos le vamos a dar tanto más y además le vamos a dar una tierra en tal otro lugar. Suena fácil, es difícil, pero hay que ejecutar. Pero ¿Qué eso, hacemos? eso no está dentro de las normatividades que rijan al Estado. O sea, la expropiación en beneficio del Estado o del Ay, bien común. pero este Gonzalo siempre con sus planteamientos anárquicos. Pero, eso es una expropiación lo que usted está diciendo. Usted se Básicamente, imagina. No, pero tú hablas con ellos, ¿no? por supuesto, pero a Tú ver, hablas con ellos. la expropiación viene dado por, señores, necesitamos hacer esto, se le paga una plata por lo que vale su terreno y usted se Claro. traslada a otro lado. Eso es como cuando pasa el Indemnizarlo, metro, claro, obviamente. claro. Lo que pasa es que han demonizado la expropiación, el término como tal, pero eso que usted está diciendo es expropiar, que no está mal, Sí, pero que tienes que hablar con ellos igual. obviamente, No obviamente, le pero puede pasar el bulldozer por encima, eso no puede ocurrir. obviamente, obviamente. ¿Y se van a oponer? Sí, se van a oponer. Algunos. Otros a lo mejor dirán, ok, no tengo problema, me vas a dar tanto y me vas a dar otra tierra, listo. Otros se van a oponer tenazmente. Bueno, y la arquitecta mentirosa y un poco de gente más se van a parar de cabeza. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer como país y como Sí, ¿y sociedad? qué va a hacer la próxima administración? Porque ya esta la descarto. ¿Qué va a hacer la próxima administración para poder enfrentar este problema? No, está prácticamente ya dicho que colgó los guantes. Ya dice, no, no, no me voy a meter en eso. Porque afrontar el tema social, fíjese que yo pongo ahora mismo el tema social por encima del económico, es un reto importante. Un tema social de ver cómo hablan con los pobladores del área, si tomamos el caso del Río Indio. El tema social de cómo afrontan las infiltraciones que pueden haber de parte de otros grupos que se niegan a que se hagan estas obras o por diferentes intereses se niegan a que el canal siga avanzando para poder ampliar la cuenca hidrográfica. Y por otro lado, ver cómo se combina para que esto no se salga de las manos y va por el camino negativo como pasó con el tema de la minería. Pero sí, el profesor coincide con este comentario de un oyente. El peor de todos los administradores en cuanto a decisiones en pro de mantener el canal funcionando ha sido el actual. Es el que ha tenido tanto los recursos como los estudios para solo ejecutar, pero no ejecutan, han politizado el canal y es allí donde está parte del problema. ¿Será? Esto, yo no creo que estamos en capacidad al día de hoy de decir cuán buena o cuán mala fue la administración o está siendo la administración de Ricardo T. Vázquez, porque al final eso lo tienes que ver en el tiempo, Flor. Bueno, mire, Gonzalo, dice que no hay expropiación. Técnicamente no hay expropiación, ya que esas son tierras nacionales. Es que todas las tierras a ver, todas las tierras le pertenecen al Estado. No, El Estado señor. No. No, 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 un le digo momento. algo, le digo algo. Un momento, que aquí sí hay una diferencia. Ajá, ¿cuál es la diferencia? Que yo te tengo que indemnizar a ti o Sí, expropiar a ti porque sí. tú eres el dueño de la propiedad. Pues si tú no eres el dueño, yo te tengo que indemnizar. Pero igual, hay que hacerlo. Cuidado, no estoy diciendo que no hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sin duda alguna. Pero sí, es cuestión de saber si esas tierras están tituladas o no, cuántas están tituladas o no, cuántas tienen propietarios o no. Pero lo que dice es un abogado que me lo está enviando y dice, cuidado, si son tierras nacionales, ahí no hay expropiación que valga. Claro, pero si son tierras nacionales, ¿qué hace esa gente allí? Ah, bueno, porque usted no Ah, sabe que hay una pero cosa que se eso llama pasa precarismo. comúnmente, así es. Eso es lo más común, sobre todo en el interior. Pero según usted, el señor Vázquez no se deja entrevistar. Bueno, es el administrador del canal que menos contacto con medios de comunicación hasta ahora ha ¿Cuántas tenido. veces usted le ha escrito para entrevistar? 2. ¿Usted tiene el número?
Yo tengo el número, sí. Por lo Sí. menos tengo un número. Yo no decía el que. Pásemelo y Yo no, así hago la conexión directa. yo no decía el que responde, pero yo tengo un número. Yo en diferentes oportunidades 2 veces. Pero usted no hizo Eh, el trabajo, profesor. Te dijo que iba a hacer el trabajo y iba a apoyar. ¿Cuál? ¿Cuál trabajo? O sea, ¿Qué trabajo iba a hacer yo? ayudarme con con eso, con la agenda. Exactamente. No, 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 no. Ustedes dijeron que el señor no contesta, no sé qué, no sé qué. Mándeme el número que usted tiene. No, no, pero ¿qué estás hablando, Flor? sí, sí le digo, es el administrador del canal que para mí ha tenido menos contactos con medios de comunicación en temas de entrevista. Yo lo último que recuerdo del señor Vázquez en medio fue la conferencia que dio hace 3, 4 meses y ya. Así es. Y usted ¿Dónde estuvo estaba el ahí, profe ahí? Sí, por eso, yo digo, y yo estuvo, recuerdo, y estuvo ahí y me estuvo espiando a mí, él a mí. yo estuve allí, estuve cubriendo la reunión, entendí todo lo que pasaba en la reunión, recibí toda la información, pero luego de eso no había otro contacto. Y aplaudo esa conferencia de prensa, pero fue una luego de tanto tiempo que se había reclamado para tener mayor información. Pero no se preocupe, profe, que ya me mandaron el teléfono, no me lo tiene que dar usted. Gracias. Vengatía y todo lo dice. Gracias, profesor. Vamos a hacer la tarea. Bueno, 27 minutos. Acá me dice alguien que conoce esto. Sobre este tema falta un factor. Días restantes, 116, del 10 de enero de 2024 al 5 de mayo de 2024. Si se trata de eso ahora, no solo será la arquitecta mentirosa y Saúl. Las campañas se van a meter en el tema. Eso es correcto. Sí, tiene razón. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Es lo mismo que decíamos en su momento con el tema de la mina y aquí nos enfrentamos discutiendo Gonzalo, usted y yo, en donde hablábamos de que el tema del contrato minero era mejor esperar al próximo gobierno para poder Sí, sí, avanzar en él. Leonardo, sí, pero el mismo oyente me dice, esperar 116 días no va a dar más agua o menos agua. No va a hacer que la solución se haga más rápido, pero el gobierno, la administración Cortizo, sí podría dejar alguna base, alguna plataforma para que la siguiente administración inicie el debate y no que inicie desde cero. Sí, de eso estamos hablando, no correr, pero sí dejar algo que puedan avanzar. Es parte de la discusión que tuvimos aquella vez, pero fue en ese caso por el tema de la mina. Sí.